Los controles técnicos vamos a contar con las compañeras del equipo ICI de la Serra de Mena, con Lara Delgado i con Bàrbara Les. La veritat, gràcies a totes i a tots per acompanyar-nos en aquest acte tan important per a nosaltres. Poques vegades un projecte modest com aquest pot comptar amb uns convidats d'aquesta importància, autèntiques referents en els seus àmbits, i també en consonància podem comptar amb tanta expectació com ha generat aquesta taula rodona. Gràcies, doncs, a totes i a tots per ser-hi aquí, i ara passaré al castellà en deferència als nostres convidats. Este acto es la culminación de una serie de encuentros, de debates y acciones formativas que se han llevado a cabo desde el proyecto de intervención comunitaria intercultural en el último mes, a partir de las demandas expresadas por las entidades y recursos del territorio de la zona de la Serra de Mena. Cuando en junio de este año les convocamos en diversos coloquios para obtener un diagnóstico rápido participativo sobre el impacto de la crisis social y económica provocada por la pandemia de la COVID-19. Nuestro interés máximo a lo largo de estos oscuros meses siempre se ha resumido en una idea primaria: ser útiles. Que todos nuestros esfuerzos estén bien orientados, que todo aquello que hiciéramos estuviera en estrecha conexión con los retos y necesidades que nos habéis hecho llegar. Así, después de sesiones en las que hemos podido hablar de la gestión de las emociones, de cultura de la paz, de herramientas digitales para entidades y recursos, hoy nos adentramos en esta mesa que lleva por título La intervención comunitaria, una aportación esencial. Para ello, vamos a contar con dos mujeres que son referentes políticas de primer nivel, baluartes de políticas sociales, diría yo, con las que he tenido el placer, además, personalmente de colaborar. Ellas son Núria Parlon, nuestra alcaldesa, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet y diputada de Participación, Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Diputación de Barcelona, que se incorporará en unos minutos, y Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi de Llobregat y presidenta del área de Cohesión Social, Ciudadanía y Bienestar de la Diputación de Barcelona. Como alcaldesas, ambas están en primera línea de fuego, pero además hoy tienen sendas responsabilidades supramunicipales, en este caso en la Diputación de Barcelona. Y como quiera que ICI siempre ha apostado por unir teoría y praxis, conocimiento y acción, hemos querido contrastar esta mesa con dos expertos en áreas clave para el desarrollo de la intervención social. Por un lado, es un placer contar con María José Aguilar, catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, directora del Grupo de Investigación Interdisciplinar sobre Migraciones, Interculturalidad y Ciudadanía de la Universidad de Castilla-La Mancha, el GIEMIC, y del Máster de Migración e Interculturalidad. Y como no, para que la mesa estuviera completa, necesitábamos contar con Carlos Jiménez, que, bueno, no solo es catedrático de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid, sino que podemos decir que como director del científico del proyecto ICI, pues nos ha visto crecer a los 36 territorios de todo el Estado en los que se ha implementado este proyecto de la obra social de la Caixa, y nos ha acompañado en este interesante intercambio desde la dirección científica y los que, pues modestamente, desarrollamos nuestro trabajo como artesanos de lo social. Y por si fuera poco, contamos también, para moderar la mesa, con unos moderadores de excepción también. Por un lado, Luis Díaz, graduado en Trabajo Social, máster en Derechos Humanos y miembro de la dirección científica del proyecto, y el amigo y maestro Iván Alvarado, doctor en Antropología, profesor de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro también de la dirección científica del proyecto ICI. Antes de darles la palabra, y simplemente me gustaría agradecer especialmente la presencia de algunas y algunos de vosotros aquí, de Nico Villena, la directora de
de nuestra área dentro del Ayuntamiento por el apoyo al proyecto. Jordi Palou, l'Obertós, director de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU, que es la entidad cogestora del proyecto ICI en la ciudad, a Betty Sáez y Francesc Ventura, de la Obra Social de la Caixa, por su apoyo más allá de lo que establecía el guión, i a Bàrbara Ferrer, nuestra actual referente política, tinenta d'alcaldessa de Drets Socials y Educació. Y creo que si a Iván que hagan un poco la introducción del tema. Tanto Luis como yo, por parte del equipo, consensuadamente también con Betty, una serie de preguntas y queremos comenzar sobre todo conceptualizando qué entendemos o qué podemos denominar intervención comunitaria y ya que no. Y esto es una pregunta que nos interesa mucho hacerla tanto a Carlos como a María, en el sentido de conceptualizar, que es muy importante, delimitar cuando acercamos un objeto de estudio, a qué podemos denominar intervención comunitaria y a qué consideran que no se le puede denominar como tal. Momento. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por la invitación, porque, bueno, para mí participar en estos espacios de intercambio reflexivo y dialógico, pues me enriquecen mucho, aprendo mucho y por eso os doy las gracias, ¿no? Me ha llamado la atención nos pidáis que intentemos definir la expresión intervención comunitaria, porque, bueno, es una expresión que aúna dos términos que pueden ser muy polisémicos, como es intervención. Intervención siempre remite a la idea como es como si fueses un cirujano, ¿no? Que estás ahí interviniendo, como manipulando, destripando algo. En todo caso, sugiere la idea de no quedarte simplemente contemplando un fenómeno. La idea de intervención implica hacer cosas con ese objeto, no sé si destriparlo o recomponerlo o qué, pero sugiere o nos remite la palabra intervención, a esa idea de operar en algo para intentar modificarlo. No sabemos si a mejor o a peor. Y la palabra comunidad, bueno, pues todos los que hemos estudiado ciencias sociales sabemos que hay casi tantas definiciones de comunidad como autores que se pongan a intentar definirlo, ¿no? Pero es que además estamos personas que cada vez que nos hemos intentado poner a definir eso, lo hemos definido de manera muy distinta, en según qué contextos, para qué delimitación operativa y en qué momento de nuestra vida, acorde a nuestras experiencias, ¿no? Entonces, intentar definir intervención comunitaria es, desde el punto de vista teórico-reflexivo, no es una tarea fácil. Porque a mí me gusta más hablar de acción comunitaria. Y voy a explicar por qué. Porque el término intervención, al menos en la mayor parte de las lenguas latinas, tiene como esa especie de connotación, si quieres inconsciente, de manipulación, de intentar alterar algo para conseguir un resultado, ¿no? Y sí que es cierto que en el campo profesional de la mayor parte de las profesiones sociales, no me voy a referir a una concreta, cuando hablo de profesiones sociales me refiero pues a gente que tiene una titulación profesional, universitaria o no, para operar en el ámbito de lo social. Me da igual que sean trabajadores sociales, educadores sociales, sociólogos, antropólogos, psicólogos, integradores sociales o hierbas afines, porque hay un montón de profesiones, ¿no? La palabra intervención es muy querida, muy utilizada en los campos profesionales. Sin embargo, en el campo de los movimientos sociales, tanto en España, en la península ibérica, en los países del Mediterráneo, como en América Latina, la palabra intervención no se utiliza prácticamente fuera de los ámbitos profesionales. Y para mí esto ya es significativo. Por eso creo que la palabra acción implica actuar, implica operar, pero quizá sin esa connotación de posible manipulación o alteración
de las cosas por parte de ciertos sujetos u operadores. Una acción comunitaria, una intervención comunitaria, insisto, voy a utilizarlas ahora como sinónimos, aunque para mí en sentido estricto no lo son. Yo diría, para empezar, para darle paso a Carlos, que es un proceso de acción, no solo de reflexión, o sea, implica arremangarse y ponerse en la faena, pero que yo creo que deberíamos entenderlo para que no se convierta en un simple instrumento de acción institucional o de cualquier otro tipo. Deberíamos entender la intervención comunitaria como un proceso de acción que siempre conlleva y que implica un posicionamiento ético-político que afecta y que implica tanto a los y las profesionales de distintas entidades, organizaciones, sujetos, etcétera, como a las propias organizaciones, y cuando hablo de organizaciones incluyo todo tipo de organizaciones públicas, privadas, de la sociedad civil, etcétera, en todo tipo de estructuras y espacios, y también a la sociedad en su conjunto, es decir, al conjunto, ¿no?, de todas las personas, la ciudadanía, pues que habitan en un momento en ese territorio al que llamamos comunidad. Creo que deberíamos empezar a delimitar, a entender y a definir la intervención o la acción comunitaria, no solo como el uso de conocimientos y herramientas en un espacio territorial colectivo, sino como un determinado tipo de posicionamiento ético-político que nos implica y nos corresponsabiliza tanto a las personas profesionales desde sus diversos perfiles, cargos o tareas asignadas, funciones en un momento dado, como al conjunto de las organizaciones, estén o no más o menos implicadas, porque la no implicación, la omisión, es una manera de posicionarse también en determinados procesos, y por supuesto a la sociedad en su conjunto. Creo que no podemos eludir la responsabilidad que atañe a la sociedad, descargando solo la responsabilidad o el protagonismo de esa intervención comunitaria en los y las profesionales y los y las... Como me pasa siempre con la intervención de María José, ha dicho ahí varias cosas y una es decisiva. Decisiva ese posicionamiento ético-político, porque estamos ante un concepto normativo, no es un concepto fáctico. Estamos ante lo que debe ser la intervención comunitaria, su intencionalidad, ¿no? Bueno, yo antes que nada un saludo a Santa Coloma, en la presencia ya de su alcaldesa. Un gusto, bona tarda. Moltes gràcies per la invitació. Estic molt content, ya lo sabéis, siempre que colaboro con vosotros. Y un saludo a todos los que nos están escuchando y muy especialmente, desde luego, a Martín, que tanto le admiro hace tiempo, incluso mucho antes del ICI, hemos compartido pasión por la mediación y por otras cosas y hemos compartido el aula. Y luego a mis colegas del equipo, a Lara, a Bárbara, un saludo y a todos vosotros, ¿no? Y muy especialmente a María José. Antes le iba a hacer la broma de que podemos empezar a hacer tándem porque últimamente intervenimos muchos juntos. Bueno, vamos allá, vamos a esta reflexión de Santa Coloma tan profunda, empezando por este concepto, ¿no? Bien, yo primero creo que sería interesante siempre ver qué no es, ¿no? Yo creo que ya ha quedado atrás o puede quedar atrás ya, aunque hay que ser siempre en esto muy abiertos, ¿no? Pero en fin, intervención comunitaria lo que no es cualquier acción social en un territorio. Eso no lo es. Porque si no, claro, vamos a hacer no sé qué y es en tal barrio y a esto ya le llamamos el departamento comunitario no sé qué. No, hace falta efectivamente precisar más, ver cómo se acaba de exponer, ¿no? Entonces ya un poco lo que no es. Ahora bien, ¿qué podríamos? Para mí es efectivamente toda acción. A mí me gusta mucho el término intervención porque considero que toda intervención es una acción, pero no toda acción es una intervención. Cuando decimos intervención, estamos hablando ya de acción inducida, de cambio planificado, de intervención. Puede ser efectivamente, como dice María José, buena, mala,
desde luego, el presidente Trump ha estado todo el rato interviniendo en el mundo, todo el rato, y lo ha hecho para algo nefasto muchas veces, ¿no? Así que la intervención puede ser maligna, ¿no? Y es eso, efectivamente, es pura ingeniería social. Desde hace mucho tiempo se le llamó así, ¿no? Entonces, yo creo que es una acción planificada de cambio inducido que se lleva a cabo en una determinada comunidad. Ahora vamos a ese polisémico concepto. Y efectivamente, para mí, sobre todo por la influencia del proyecto ICI, lo que he aprendido ahí, y de la mano de Marco Marchionni, yo hoy día, tras el enorme macroproyecto de 10 años ya del ICI, yo creo que ya podríamos aportar lo siguiente, y es una acción colectiva, una acción intencionada, pero donde se relacionan y actúan participativamente los actores. Si vamos a hablar de comunidad local en esta tarde, porque podría haber comunidad europea, la humanidad como comunidad, yo creo en la comunidad de comunidades, pero si vamos a ir a la comunidad local, nosotros sabéis que en el proyecto ICI planteamos que es toda acción que los protagonistas de la comunidad llevan a cabo conjuntamente. Eso, para mí, una acción de una confesión religiosa enormemente entregada al barrio, que se dedica a repartir alimentos, para mí no es comunitaria. Es una acción social, una acción solidaria, etcétera, etcétera. Necesito, desde el proyecto ICI, que la cabeza de la comunidad en el Estado democrático de derecho, es decir, la municipalidad, por lo tanto la alcaldesa y el alcalde, como primeros representantes de la comunidad, estén en esa acción, de una manera o de otra. En segundo lugar, en la sociedad en que vivimos tienen que estar de alguna manera el conocimiento, los expertise y los profesionales. Algunos ni siquiera viven en la comunidad, pero son recursos de la comunidad, recursos públicos de la comunidad. Entonces, desde el punto a veces una pequeña acción simbólica o unas fiestas, en cuanto haya una participación de la población, de la ciudadanía, de las entidades, de las organizaciones, pero además se están utilizando los recursos técnicos profesionales y además, de alguna manera, tiene que ver con las políticas locales, con la representación, cuando se da esa, y podríamos añadir actores también empresariales o mediáticos. Yo creo que debemos caminar, que sería bueno lo que hemos abierto en estos 10 años, y es comunitario aquello que hacen los protagonistas de la comunidad. Es comunitario aquello que hacen conjuntamente, de forma participativa, no siempre todos, no siempre con perfecta armonía, ¿no? Y ya yo cerraría esta reflexión ICI, porque estoy hablando desde el ICI, pues con lo que nos ocurrió con el concepto de comunidad. Y es que cuando diseñamos el proyecto, pues yo como antropólogo, como bien sabe María José, en las ciencias sociales, como ya he dicho, pues hice todo un estudio y un resumen de lo que es comunidad con el debate de 100 y pico años, ¿no? Esto en los seminarios que estamos haciendo ahora en San Boi y en otros lugares, le solemos dedicar 1 hora, 2 horas a esto, ¿eh? Porque es un tema muy polisémico, comunidad étnica, comunidad religiosa, comunidad vecinal, comunidad europea, comunidad nacional, transcomunidad, en fin, es complejísimo. Pero he contado, y estoy con ello, insistió Marco que para intervenir siempre es necesario un concepto operativo que los actores compartan. Entonces, yo aquí no me interesa ningún academicismo de qué es en verdad la comunidad, quién es el que mejor lo ha dicho o la que mejor, la definición más brillante. No. Entonces, la definición ICI es muy sencilla, enormemente operativa. Para nosotros, comunidad es el municipio y es donde hay un territorio municipal, donde hay una población asentada, una ciudadanía que tiene unas demandas, necesidades, carencias, recursos. Toda comunidad tiene una población que tiene unas carencias, recursos, reivindicaciones, demandas, etcétera, y donde hay unos recursos de todo tipo, no solo económicos, y el recurso que a nosotros nos parece estratégico es el recurso profesional, el recurso técnico. Yo no creo que pueda haber participación social adecuada sin recursos técnicos. No creo que la ciudadanía deba hacer un proceso comunitario frente al poder local. No estoy en esa línea muy planteada en Latinoamérica y la entiendo, porque cuando el Estado no es democrático, como hicimos aquí en el franquismo, pues claro que había acción comunitaria maravillosa en las asociaciones de vecinos, con algunos profesionales progresistas de izquierda que apoyaban a los vecinos. Claro que aquello era acción comunitaria, pero hoy la insistencia de Marco Marchionni es cuidado,
que tenemos que vincular la intervención comunitaria en el Estado social democrático de derecho. Por lo tanto, tienen que coadyuvar los protagonistas y eso me parece que trabajar por esa postura puede ser muy, muy interesante. Esa sería un poco la aportación desde la práctica, desde la validación que hemos hecho en el ICI, ¿no? Teóricamente podríamos, obviamente, plantear otros temas, pero yo creo que nos interesa un poco la acción a favor de la calidad de vida de la gente más vulnerable y en este sentido este concepto obliga a, no, si no está el ayuntamiento no es comunitario. Es una posición muy radical la que hemos tomado, ¿eh? Pero me parece radical en el mejor sentido de la palabra. Pero es importante porque o está implicada la municipalidad pues no me creo que sea comunitario. Será social, será colectivo, será de base, será alternativo, será revolucionario, lo que quieras, pero no es comunitario. ¿Por qué? Porque la comunidad en un Estado social democrático de derecho implica que su protagonista político debe estar de una manera o de otra en el proceso. Esta apuesta ahí sí es potente. Y lo de los profesionales es muy potente también. ¿Vivirán o no vivirán en el municipio? Pero son recursos. Y son recursos de y para la comunidad. Y si no lo son, lo tienen que ser. Así que cualquier médico que trabaja en un barrio, pobre o rico, pero si es un médico en el territorio, es un recurso de y para la comunidad. A mí me parece que esta apuesta de meter a los profesionales y técnicos en la acción comunitaria es potente. Por lo menos obliga, da muchas pistas y de hecho a nosotros nos ha servido enormemente. No digo que todo el mundo tenga que pensar así, ¿eh? Hay muchas formas de ver esto. Yo creo, viva el pluralismo, pero esta forma no está mal. Aquí aportamos una serie de elementos que junto con otras propuestas podrá ir dando una síntesis y una sinergia. Hay muchas formas de ver esto. Esta es la nuestra, la que hemos hecho, la que hemos validado, la que hemos compartido y la que ha dado buenos resultados. Lo importante es ver un factum, la verdad de los hechos. Lo hemos hecho, funciona. Para mí el argumento principal no es académico ni de libro, es funciona, es operativa. Conceptos como son comunidad y convivencia, a partir de unas preguntas, a ver qué nos sale. Por un lado es de por qué la comunidad local, ¿no? Un poco que hacía referencia a Carlos, a la comunidad local, sin entrar en el fondo de la dimensión del concepto de comunidad, pero por qué la comunidad local es sujeto y espacio estratégico para los procesos de cambio social y de transformación social, casi nada, ¿no? De cuál es la importancia, porque es un espacio estratégico, y en ese sentido también es de por qué es un espacio relevante para trabajar la convivencia, ¿no? Nosotros habíamos puesto la pregunta son así como un poco dramáticas, de si son los barrios la última trinchera para la convivencia, pero sí lo que nos gustaría es que nos comentarais, bueno, pues qué relación tiene también un poco como espacio para trabajar y avanzar hacia la convivencia y la cohesión social. Quien quiera. Carlos, yo no sé, o sea, Carlos... Y primero, las razones serían, una es la escala, la comunidad local, una la escala. Para trabajar la convivencia, que es un concepto que se puede perfectamente trabajar, como hemos visto en el proyecto, se puede trabajar a niveles supranacionales, etc. Pero la comunidad local, el municipio, el barrio, el distrito, en primer lugar su escala. Esto es una cosa que es fundamental. Yo lo relacionaría con un segundo punto y es las relaciones humanas de proximidad, de cercanía, de vecindad. Me parece un concepto importantísimo. En la comunidad local la gente es vecina y vecino. Es decir, tenemos que ganar esta frontera, pero prácticamente son ciudadanos sociales, aunque no tengan pasaporte, aunque incluso sean irregulares algunas personas, desgraciadamente, estén en situación de irregularidad administrativa, ellos no son irregulares ni nada de eso, pero la comunidad local, que siempre estamos hablando en estos términos ya esta tarde, tiene esta proximidad, esta cercanía. No es el mundo del profundo anonimato. Es muy difícil hablar de convivencia en el predominio del anonimato, ¿no? Entonces, la gran metrópoli se puede trabajar, pero habrá que trabajarlo en los distritos, en los barrios, ¿no? Y un tercer elemento, primero la escala, segundo el tipo de relación, y un tercer elemento para mí es, volviendo al punto anterior, la propia naturaleza de la comunidad dentro del organigrama del Estado, y es su carácter institucional. La comunidad local tiene que ver, se equipara en buena parte o refiere a la administración local. Por lo tanto, es parte del Estado.
es parte del organigrama institucional de la vida social. Para mí esto me parece fundamental, estratégico. ¿Por qué? Porque entonces, todo lo que he dicho anteriormente, pero ya estamos en el tema de las competencias, ya estamos en el tema de los recursos. Es decir, estoy huyendo, superando, porque esto ha sido así durante tiempo, yo como antropólogo, es que mi tesis doctoral es sobre comunidades campesinas. Es decir, comunidad en la mente científico-social, ideológica y política es un grupo de gentes, más bien pequeño, que vive en un lugar y, bueno, campesinos, pueblos, etcétera, ¿no? Aquí estoy incorporando a una administración local, una parte del Estado. Y a mí esto me parece estratégico. ¿Por qué? Porque la intervención comunitaria debe estar muy cerca al municipalismo, a la administración abierta, al gobierno abierto. Es ahí donde debe, no digo todo, pero algunos planes comunitarios de barrio, algunas intervenciones macrocomunitarias, todo eso debe estar dentro de las políticas públicas locales socializadas dentro de un gobierno abierto municipalista. Creo que esto es estratégico para que la intervención comunitaria se sitúe pues como uno de los temas más importantes de la salida de la crisis civilizatoria en la que estamos metidos. Estamos hablando de algo muy profundo, y es que tenemos que salir con varias cosas. Una de las claves de hacer frente al cambio de ciclo histórico en el que estamos, en la pandemia, en las crisis sucesivas que vienen, en los desplazados climáticos, para hacer frente a eso, una de las claves es lo local. Y una de las claves de lo local es que haya participación comunitaria. Y esa debe estar vinculada a las relaciones de proximidad, al cuidado, a la confianza y, por lo tanto, a ese aspecto de los estados que es la administración local. Sí. Por todo ello, creo que es muy estratégico. Y luego, muy brevemente, me ha gustado mucho. Son la última trinchera. Se os notaba un poco más que os llevo 20 o 30 años. La última trinchera, en absoluto. En absoluto. Yo no plantearía nunca ninguna última trinchera, porque hay muchas trincheras, y a mí no me gusta la palabra trinchera. Hay muchos ámbitos donde se puede trabajar la convivencia. Por cierto, una de las cosas que yo he aprendido en el proyecto ICI de sus limitaciones es que como no se puede plantear la intervención comunitaria en términos localistas, hay que hacer mancomunidades municipales, hay que trabajar las comarcas, hay que vincular las comunidades autónomas, la administración nacional. Es decir, el proceso comunitario participativo debe vincular en el territorio los 4 niveles de la administración, o 5 si metemos a la Administración Mundial, a Naciones Unidas y la Agenda 2030 y los ODS. Yo estoy por la gobernanza multinivel, nunca por, Dios mío, repleguémonos al barrio, que ahí es donde nos salvamos. En absoluto. Al revés. Ahí no hay nada que hacer. Ahí habrá localismo, chauvinismo local, somos los mejores, estamos aislados. En absoluto va el mundo por ahí. Vamos por lo local, y es en el proceso comunitario municipalista abierto donde tiene que estar la Generalitat, el gobierno español, Europa y su parte social, las Naciones Unidas y los ODS y la Agenda 2030. Ahí puede estar todo, pero en el territorio. Yo por todo esto le veo un componente estratégico, pero nunca de barrio. Sí en el barrio, pero no solo en el barrio. ¿Sí? ¿Cómo lo ves tú, María José? Que Pues, seguro que nos complementamos muy bien. Sí, como siempre. Pues unidad y convivencia, aparte de compartir las primeras letras, convivir, vivir con, ¿no? Y la comunidad, uno no puede ser parte de una comunidad ni crear comunidad si no es con otros. Uno no crea comunidad con uno mismo. Así que yo creo que la palabra convivencia y la palabra comunidad ya de por sí nos remiten a lo colectivo, a la exigencia de vinculación con otras personas. Eso es lo que tienen en común, ¿no? Lo que da naturaleza a la noción de convivencia. Tú no convives si no tienes vínculos con otras personas. Sean buenos o malos, positivos y negativos, porque la convivencia puede ayudarnos a desarrollarnos y a sentir bien, o puede ser absolutamente desastrosa, ¿no? Y generar conflictos, enfrentamientos, etcétera, ¿no? Y comunidad igual. Uno no puede formar una comunidad consigo mismo, solo puede formar parte, ser parte de una comunidad con otras personas.
Así que esa idea de que no puede haber convivencia sin vinculación entre las personas, no puede existir la comunidad si no es a través de la vinculación entre distintas personas, a mí me parece que ya es casi un punto de partida de sentido común, en virtud del cual es imposible separar, o sea, no tiene sentido, no tiene anclaje en la realidad, sería una quimera, una entelequia, el plantearnos algún tipo de desvinculación posible entre comunidad y convivencia. O sea, es imposible. Yo iría un poco más allá. La convivencia solo puede empezar a desarrollarse en la comunidad. Yo claro que convivo. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en Albacete, pero yo convivo, sobre todo, como decía Carlos, con mis vecinos y vecinas, porque son los que veo cuando salgo de mi casa, con los primeros que me cruzo. Con unos tengo más conocimiento, con otros menos, pero ya hay un reconocimiento, ¿no? Y las personas que yo veo con más frecuencia en la tienda de mi barrio o del pueblo de al lado cuando voy al mercadillo, son esos vínculos de las personas que están físicamente más cerca, porque viven cerca, porque están en el mismo pueblo, porque están en el mismo barrio o en el distrito, o porque simplemente compartimos espacios, pues vamos a caminar o a correr o a pasear al perro o a lo que sea, más o menos a los mismos lugares. Entonces, la convivencia, claro que puede darse a otros niveles. Yo también convivo con mis estudiantes, que ellos viven y van a clases en Cuenca, y yo me desplazo, o sea, me voy a otra provincia. Yo también tengo espacios convivenciales fuera de mi pequeño territorio local. Yo ahora vivo en el campo, en un lugar que somos muy poquitas familias, es como una aldea. Estamos a 1,5 kilómetros del pueblo más cercano y a 5 kilómetros de la ciudad. Pero cuando yo voy a trabajar, mi espacio de convivencia es pues con mis compañeros de facultad o con mis estudiantes que proceden de distintos lugares de España y que lo que tienen en común es que residen en Cuenca. Y como bien decía Carlos, yo soy un recurso para ellos. Yo vivo en Albacete, pero yo me desplazo a Cuenca y ahí es donde les presto a ellos un servicio distinto del que presto en mi vecindario. ¿Vale? Entonces, para empezar, convivencia y comunidad deberían ser, por si alguien aún lo dudaba, términos absolutamente inseparables, porque no puede haber comunidad sin convivencia ni convivencia sin comunidad. Eso para empezar. En segundo lugar, voy a ser estructurada, ya que Carlos también es estructurado en varios puntos, yo voy a hacer lo mismo. Creo, a partir de este inicio, que debemos entender la comunidad y al final lo relacionaré con la convivencia. Yo concibo la comunidad y creo que deberíamos empezar a concebirla desde distintos campos profesionales, cosa que no se ha hecho siempre. A veces hemos concebido la comunidad de otra manera muy limitante, vamos a decirlo así, de forma diplomática. La comunidad como un sujeto colectivo. En el caso de mi pueblo, que es muy pequeño, coincide con la comunidad local, pero claro, si yo estuviera viviendo en Madrid o en Barcelona, a mí se me haría muy difícil reconocerme en esa comunidad local que es tan grande y con tantos millones de personas, ¿no? Ahí a lo mejor la comunidad es un espacio territorial más pequeño. En cualquier caso, yo entiendo la comunidad como un sujeto, no como un objeto de intervención, no como un espacio de intervención, un territorio donde viven personas, sino como un sujeto colectivo que tiene vida propia, y del mismo modo que cada persona tenemos vida propia y tenemos muchas cosas en común, pero también muchas cosas diferentes que nos hacen únicos. Yo creo que cada comunidad es un sujeto colectivo que tiene vida propia y que por lo tanto es dinámico y mutable, no es una realidad estática, sino que cambia y evoluciona permanentemente, que está permanentemente en construcción. Y eso deberíamos asumirlo desde los profesionales, las entidades, las organizaciones, etcétera, que queremos asumir compromisos y responsabilidades en impulsar procesos colectivos y participativos.
y deberíamos, por tanto, concebir o entender la comunidad como un ecosistema social, con todo lo que implica el concepto de ecosistema, de elementos absolutamente interdependientes unos de otros, aunque sean de naturaleza muy diferente, y en virtud de esa interdependencia, eso genera a su vez equilibrio en el sistema, permite que se estabilice, que no se deshaga, pero también implica que cualquier cambio, cualquier modificación, cualquier precariedad, cualquier vulnerabilidad, cualquier fracaso, cualquier debilidad en alguno de esos elementos de la comunidad tiene, las queramos ver o no, repercusiones y consecuencias en el resto de los elementos de ese ecosistema social. Por lo tanto, yo creo que entendida la comunidad así, la comunidad es el contexto de vida cotidiana donde las personas, los seres humanos, los ciudadanos, las ciudadanas, como nos queramos autodenominar, es el contexto cotidiano de vida cotidiana donde cada persona interactuamos e interaccionamos con ese entorno vital de maneras muy diferentes y variadas a través de redes de comunicación, porque básicamente somos seres humanos, no somos piedra ni cosas de esas. Nuestra herramienta principal de interacción y de vinculación es la comunicación, y son esas redes en virtud de las cuales, o sea, es la herramienta, el procedimiento a través del cual nos vinculamos unas personas con otras, que podemos construir o desarrollar redes que cuidan, que protegen la vida, que nos dan seguridad a unas personas y otras. Pueden ser redes que generen y que promuevan la vida buena, el buen vivir, una vida autónoma, solidaria, placentera, todo lo que significa la vida buena. O puede ser que desarrollemos redes o que formemos parte de redes frágiles, que no son densas, y que en lugar de proteger, de cuidar y de generar posibilidades de vida buena, pues sean redes que fragmentan, que separan, que generan conflictos o que directamente deshumanizan, empobrecen o vulnerabilizan o discriminan o estigmatizan a las personas. Insisto, la comunidad es el ecosistema donde desplegamos nuestra vida cotidiana, y en ese marco es el espacio propio y primero de la convivencia. Los distintos, es un espacio, volviendo a la primera intervención de Carlos, donde se juegan, es una especie de arena, no sabría cómo traducirlo al castellano, donde operan y operamos distintos actores sociales, colectivos, institucionales y no institucionales, y dependiendo en la forma en que operemos los distintos actores sociales y cómo se gestione la interrelación y la convivencia, si somos capaces de generar relaciones de cooperación, de colaboración, no solo de participación, sino de participación para colaborar, para cooperar en la construcción de proyectos colectivos o de un sentido común compartidos, pues esas redes pueden servirnos para generar y para intercambiar energía vital, conocimientos, empoderamiento, capital humano, potencia de transformación, o puede ser un campo que genere apoyos y relaciones de cuidado, de protección, o puede ser que ese espacio de redes convivenciales, en lugar de generar cuidado, hospitalidad y acogida, seguridad, por tanto, puedan ser también creadoras de aislamiento o que generen hostilidad. Ya va a depender de cómo operemos, de cómo gestionemos y cómo seamos capaces de articular en ese espacio comunitario y convivencial las relaciones entre los distintos actores involucrados. Y ahí es donde yo creo
que tiene sentido hablar, como recordaba Carlos antes, de intervención. Nuestra intencionalidad tiene que estar clara. A eso me refería yo también cuando hablaba de posicionamiento ético-político. Tenemos que saber claramente si vamos a optar por promover y trabajar para desarrollar y desplegar procesos e intensificar redes orientadas a generar cuidado, seguridad, acogida, hospitalidad, o redes que fragmenten, que aíslen a las personas, que las enfrenten o que creen espacios hostiles para según qué categorías de personas. Por eso yo creo, y con esto termino, que me estoy enrollando demasiado, que efectivamente toda intervención comunitaria, toda acción comunitaria tiene que ser una acción colectiva, pero no es suficiente con que sea una acción colectiva. Tiene que perseguir objetivos colectivos, tiene que permitir el empoderamiento de la gente y el crecimiento personal, no puede ser que neutralice, que vulnerabilice, que margine, tiene que ser capaz de integrar toda la diversidad, no puede ser que sean procesos que excluyan, aunque sean a grupos muy minoritarios de personas, y tienen que ser intervenciones que persigan mejorar la calidad de vida, porque ¿de qué sirve hacer algo colectivo si dejamos a alguien fuera por no sé qué motivo, o si al final, aunque integremos a todos, terminamos haciendo algo que no mejora o que no va en la línea de mejorar la calidad de vida, entendida en el sentido de buen vivir? No sé si me explico. Y a eso me refería yo cuando hablaba de que, sobre todo, tenemos que ser muy conscientes que la comunidad es un sujeto y también es un desafío ético y un desafío político desde el punto de vista de la intervención, para que la convivencia sirva para desplegar redes protectoras en la comunidad y no redes hostiles, ¿no? O que aíslen a las personas. Es muy interesante los puntos de vista que exponen y hay muchos ecos, sobre todo la parte del buen vivir, que es algo que muchas personas hablan, pero no saben quizás de dónde viene ese concepto y que la escuela postcolonial coge. También hay ecos de Paul Ricoeur ahí, me parece muy interesante. Y también esa parte del sujeto colectivo me parece muy interesante porque no sé si Lara, o Martín o Bárbara, alguno de ustedes tiene ahora mismo el número de personas que nos están siguiendo, que yo creo que son más de 60. 58. 58, y casi, que soy canario y siempre voy 2 pasitos allá, pero bueno, hay 58 personas que construyen comunidad en Santa Coloma cada día y eso hoy es un buen reflejo de esa parte que está hablando del sujeto colectivo que nos habla María José, pero además tenemos a una persona, y ahora me gustaría mucho escuchar a Nuria, no solamente como alcaldesa, sino como una persona que ha apostado mucho por la intervención comunitaria en el territorio, no solamente desde ICI, sino desde otras propuestas, y ver qué cree ella que ha aportado tener diferentes procesos, pero sobre todo, claro, la intervención comunitaria desde ICI, qué cree que ha aportado Santa Coloma, y no solamente a Santa Coloma, sino qué vinculación tiene con los ODS, y ahí entra mucho lo que dice Carlos, no podemos entender Santa Coloma sin entenderla situada en un contexto espacio-tiempo, pero también obviamente con un mundo cada vez más globalizado. Entonces los ODS se formulan mucho, y la persona más indicada quizás en este momento, en este foro, es Nuria, por toda la apuesta también que hace por los objetivos de desarrollo sostenible, y ver un poquito qué papel juegan en Santa Coloma para construir una comunidad pues, más resiliente, más participativa, que vaya en esa dirección o en esa intencionalidad ética de construir una comunidad mejor y no construir en una zona baldía. Y por último, y termino con esto, siempre recuerdo en estos momentos a Nicanor Parra, que es un poeta chileno que cuando describía Chile de Pinochet decía, pensábamos que éramos un país y no éramos más que un mero paisaje, que es esa comunidad que apunta María José cuando se convierte en una zona baldía. Ustedes están construyendo colectivamente una Santa Coloma que es un lugar donde merece vivir. Y me gustaría saber qué apuestas, Nuria, por qué has hecho esas apuestas en la dirección que has hecho y qué crees que ha aportado y qué puntos también crees que necesitan todavía implementarse. Muy bien, voy a intentar responder en la medida de lo posible a las preguntas que me formulabas, un poco en la línea de lo que apuntaba Carlos y María José, ¿no? Porque creo que es fundamental para poder entender lo que hemos ido haciendo en los últimos años en Santa Coloma y por qué lo hemos hecho de una determinada forma.
Antes apuntaba Carlos que previa a disponer de democracia en nuestro país habían sido fundamentales los movimientos asociativos que en la clandestinidad se habían organizado en cada uno de los barrios y muchas veces de ciudades periféricas, donde había un retraso importante en el desarrollo de los servicios básicos, aquellos que me ha gustado mucho la palabra que ha utilizado María José Aguilar para hablar del buen vivir, es decir, faltaban toda aquella red de servicios para garantizar el buen vivir y la equidad y igualdad de oportunidades de los ciudadanos y ciudadanas que vivían en estos espacios, en estos suburbios, ¿no? Que no llegaban a ser propiamente ciudades. Y en esa lógica sí que es cierto que se crea todo un primer movimiento asociativo y vecinal que evidentemente tiene que actuar en contra del poder establecido, por una sencilla razón, porque el poder establecido lo que hace precisamente es no dejar que la comunidad pueda vivir bien y se pueda desarrollar desde el punto de vista comunitario, pero sobre todo no tener garantizados sus derechos básicos, entre ellos la privación de la libertad. Y entre muchas otras opciones, la privación de la libertad, siempre con un sesgo enorme hacia las mujeres, ¿no? Privación de la libertad hacia las mujeres en sistemas dictatoriales y, sobre todo, paralización y miedo de la ciudadanía para liderar procesos de transformación. Nuestra ciudad, en ese aspecto, es muy activa, fue muy activa, y de aquí, a la par, hago un salto rápido para no enrollarme más de lo necesario en esta introducción, pero creo que es necesaria para poder entender dónde estamos. Con la consolidación de los ayuntamientos democráticos, esto sí, desde la lógica de la proximidad, lo que ahora se ha teorizado y se llama como el principio de la subsidiariedad, ¿no? Pues desde la lógica de la proximidad, ese poder que es institucional, que ya es representativo por primera vez, consigue con todos los déficits habidos y por haber de falta de tradición democrática que existía por los 40 años de franquismo, que se dice pronto, es decir, de dictadura, organizar comunidades que también, al utilizar un concepto moderno que entonces no existía, resilientes, con capacidad de autoorganización para proponer pues lo que no se podía hacer desde la institución, porque primero no era viable y segundo porque se estaba arrancando, ¿no? Aquí pues podemos tener como antecedentes en esa dirección, pues desde el plan popular, que se trabajó en los barrios, que la ciudadanía aportaba, porque no había una respuesta institucional multinivel, vuelvo a lo que decía hace un momento también Carlos Jiménez, multinivel de diferentes órganos institucionales representativos, es decir, escogidos en las urnas, democráticos, que permitiesen precisamente ese desarrollo, y prácticamente toda la iniciativa salía desde la ciudadanía y poco a poco se iba delegando a través de los procesos de representatividad democrática la gestión pública en la gestión de los ayuntamientos. Vuelvo a entroncar con lo que decía Carlos, la importancia de la profesionalización para poder acompañar todo proceso de transformación social, porque la gestión pública es algo que se debe hacer con profesionales de forma participativa, y cuando digo participativo, este también es un término, a mi juicio, a veces mal utilizado, ¿no? Porque ¿qué es la participación? ¿Cómo se lleva a cabo la participación? ¿Quiénes son los que participan? ¿Quiénes son los que no participan? ¿Qué razones llevan a que participen determinados colectivos en detrimento de otros colectivos? Entonces, partiendo de esta situación, nuestra ciudad ya tiene una trayectoria muy sólida de implicación ciudadana. Y esto es algo que se da de forma muy paradigmática en Santa Coloma de Gramenet. ¿Qué pasa desde el 79 al año 2000? Pues que nuestra ciudad se diversifica. Entre medio tenemos personas que vienen de otras partes de Cataluña. En esa Santa Coloma ha medio hacer. Y en ese proceso de empoderamiento, junto con los ayuntamientos democráticos, la ciudad empieza a despertar a lo que podríamos llamar la igualdad de oportunidades. Posteriormente tenemos otro gran reto. Ese otro gran reto es la llegada de personas que vienen de países distintos al nuestro, distintos en la lengua, distintos en las tradiciones culturales y que vienen en muy poco tiempo, ¿no? Nuestra ciudad siempre ha tenido
creo, la suerte y la virtud, y aquí veo muchas personas que han hecho posible eso, de ser capaz de articular mecanismos que han hecho posible lo que podríamos llamar la corresponsabilidad y la implicación comunitaria. ¿Para qué? Pues entre otras cosas, para estar bien informados. Y esto cada vez será más importante en un mundo en el que las redes sociales no son democráticas. Y esto lo hemos de tener muy claro. El funcionamiento de las redes sociales y el uso que hacen de las redes sociales aquellos que tienen poder, dinero, no es democrático. Lo podemos ver y vivimos con ello y no le damos importancia, pero es así. Nosotros entramos en teoría a una red social que es libre, en la que no pagamos nada, pero recibimos publicidad que no hemos pedido. Y no nos sorprende. O vemos, por ejemplo, que se censuran a determinados movimientos porque dicen cosas que no gustan. Recientemente, pues a determinadas posicionamientos feministas se censuran en redes que aparentemente son democráticas. Y sin embargo, hemos visto cómo han sido utilizadas precisamente pues, por las lógicas de Trump y por todos aquellos que utilizan mal aquello que aparentemente es accesible a todo el mundo. Entonces, lo importante de los procesos de construcción comunitaria es, primero, trabajar la información desde la veracidad. Y en ese contexto de confianza que construimos entre los diferentes miembros de la comunidad, que es distinta, que es poliédrica, que el concepto de bien común puede ser diferenciado porque el interés a veces no es común, y entonces definir el bien común y el interés general es algo complejo. Pero sí que existe la fortaleza de pertenecer a la misma comunidad, que puede ser la ciudad, ¿no? Nuestro espacio es la ciudad, o un barrio, ¿no? Y cómo se interacciona. Aquí eso lo hemos hecho bien. Lo hicimos en su momento con el plan de convivencia intercultural, que se llamó así al inicio. En aquel momento era importante remarcar que la convivencia de la que antes nos hablaba María José iba a cambiar porque tenía un componente de multiculturalidad. ¿Y a dónde nos iba a llevar ese proceso? Pues bueno, desde una declaración de principios que se trabajó conjuntamente con los diferentes actores a desarrollar políticas propiamente confinanciadas incluso por medios de la Unión Europea que nos han permitido transformar nuestros barrios para el buen vivir, ¿no? Y eso se ha intentado hacer siempre desde una lógica de facilitar información, co-construir políticas públicas y sobre todo crear una manera de relacionarnos basada en la confianza, en el empoderamiento o en la agencia de aquellas personas que participan de estos procesos y en la mejora de aquello que surge de los procesos de representatividad democrática, que son las votaciones de los ciudadanos y las ciudadanas en las diferentes contiendas electorales. De todo este proceso, el proyecto ICI que hemos desarrollado en nuestra ciudad y que ha tenido un impacto muy importante en lo que sería la zona de la Serra de Enmena, creo que el balance que podemos hacer es muy positivo. Es muy positivo porque nos ha permitido hacer cosas que no hubiese podido hacer de manera en solitario el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, por muchos recursos que tuviese, que no es el caso, pero aunque los recursos fueran ilimitados, el impacto real de las políticas no hubiese sido el mismo, pero en el contexto en el que nosotros vivimos, que es de escasez de recursos, y evidentemente de tener siempre que jugar con la lógica multinivel para poder llevar a cabo la transformación de nuestras ciudades y de nuestra ciudad y de nuestros barrios, aquí el papel que ha jugado el proyecto del ICI es muy importante desde una perspectiva interseccional, ¿qué quiere decir? Intergeneracional, intercultural y sobre todo de implicación de hombres y mujeres, es decir, de igualdad también de género. Y estos son factores que para mí son clave y no podemos dejar de lado. Pasamos de los objetivos del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible. Y creo que estos objetivos de desarrollo sostenible refuerzan aún más, si cabe, toda la labor que durante todo este tiempo hemos ido haciendo a veces sin saber que aplicábamos el principio de subsidiariedad porque no existía el término, sin saber que estábamos trabajando a favor del bien común porque nadie había acuñado este término como un concepto apelable en clave de
de voto político, porque no sabíamos exactamente que lo que estábamos trabajando precisamente era fortalecer los lazos de convivencia para garantizar la interseccionalidad de las políticas públicas, algo importantísimo, para que representen en la medida de lo posible a todo el mundo, o que todo el mundo se pueda sentir partícipe y copartícipe de aquello que sucede en su realidad más inmediata, que puede ser su fiesta de barrio, cómo se organiza su fiesta de barrio, a tener mecanismos para, si estás sufriendo una situación de bullying en tu centro escolar porque eres una persona de otra comunidad, la puedas identificar automáticamente y tengas recursos a los que poder acudir para tener garantizados tus derechos. O situaciones de vulnerabilidad o de abuso o X que nos podemos encontrar en la vida cotidiana de muchas personas, o poder participar y compartir recursos y crear redes de solidaridad para mejorar, pues, nuestro barrio. De ahí a otras propuestas que se elevan y llegan directamente al diseño propio de las políticas públicas. Todo eso, para mí, a mi juicio, forma parte de un proceso de intervención comunitaria. Los ODS, pues los ODS son sensacionales. ¿Por qué? Porque nos permiten también a las administraciones locales soñar con algo que es fundamental, que es alinear nuestras políticas públicas con el desarrollo humano y sostenible. Y esto, en los 17, ¿no? A lo mejor nos faltaría un 18, porque echamos de menos a lo mejor pues que la cultura esté remarcada de forma más clara, ¿no? Pero se puede ver implícita, o la podemos ver implícita a lo mejor cuando hablamos de las comunidades sostenibles y de las comunidades vivibles, ¿no? Y del buen vivir, porque sin cultura pues no hay buen vivir, pero nos faltaría un ODS de cultura propiamente, ¿no? O en el trabajo de las alianzas sabemos que siempre se tiene que hacer con una perspectiva cultural, no se puede hacer de otra forma porque si no las alianzas jamás serían sólidas, ¿no? Entonces, desde esta lógica, ahora en nuestra ciudad pues nos hemos marcado el objetivo, y aquí también disponemos del soporte de Diputación de Barcelona para poderlo hacer, de alinear todo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible con la acción institucional y ciudadana que se lleva a cabo en nuestra ciudad. Lo que quiere decir que en este caso todo lo que hemos ido haciendo, todo el legado de intervención comunitaria que hemos construido en común, es el magma ideal también para poder alinear nuestras políticas y poderlas leer todos y todas en ese lenguaje. Porque no tiene ningún sentido que un ayuntamiento ponga en práctica políticas relacionadas con los ODS, haga alineación, haga medición de indicadores, si su ciudadanía no es copartícipe de ese proceso. Y ser copartícipe de ese proceso nos tiene que llevar también a fortalecer nuestra capacidad conjunta de ir un poco más allá en lo que conocíamos como la tradicional participación ciudadana, ¿no? Y mejorarla también. Y los ODS yo creo que nos ofrecen una oportunidad incalculable para que la participación ciudadana sea algo más que poder escoger o no una partida pequeñita de un presupuesto para hacer una plaza en un barrio. Porque eso es empobrecer, a mi juicio, la participación ciudadana. Y durante mucho tiempo esto se ha definido como participación ciudadana, ¿no? Y los alcaldes y las alcaldesas, con la buena fe, todos querían poder decir que en su presupuesto había una partida que estaba destinada a hacer presupuesto participativo. Entonces, ¿el resto qué era? Presupuesto individual escogido por... cuando todo lo que forma parte de un presupuesto responde precisamente, o debería a recoger aquellas necesidades que se derivan de una buena imbricación y de una buena relación comunitaria con el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Claro, si esta variable la llevas coja, pues a lo mejor lo que te da la sensación que es más democrático es crear una partida para que los que siempre participan decidan a dónde va. Pero eso no es participación ciudadana, eso no es fortalecer la confianza, eso no es mejorar la gestión pública, a mi juicio, ¿eh? Entonces dejaría aquí mi intervención diciendo que espero y deseo que la nueva fórmula que ahora vamos a llevar a cabo, es decir, ICI finaliza, pero se proyecta en el plan de intervención sociocomunitaria que desde la ciudad de Santa Coloma vamos a seguir impulsando con nuevas iniciativas, nuevas propuestas que nos ayuden a hacer posible
todo esto que he intentado resumir en mi intervención. María José, ¿no? Es de la comunidad en su contexto histórico y nos has hecho un recorrido que es muy interesante, ¿no? Es de siempre conocer la historia de dónde se viene para saber y poder plantear pues, esas políticas públicas y esas intervenciones adecuadas, ¿no? a esa transformación que ha habido en la comunidad. Y yo creo, si os parece, que lo mismo podíamos dar paso a Lluïsa para que nos comente también un poco desde su punto de vista, es de cómo la intervención comunitaria es un elemento importante dentro de las políticas públicas y sociales dentro de Sant Boi y qué es la aportación que ha hecho también en su territorio. Y luego rescataremos, sí, luego lanzaremos, yo creo, una pregunta también abierta tanto a las alcaldesas como a Carlos y a María José sobre la sostenibilidad, ¿no? Ya Nuria ha nombrado los ODS, que son muy importantes a nivel de gobernanza multinivel, pero también es un elemento de cuáles son esas claves de sostenibilidad. Pero no te veo por ahí, Lluïsa, pero si nos quieres comentar un poco en esa línea. Vale. Ya, ahora te veo. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar aquí, compartir este espacio de debate, de reflexión. He tenido el privilegio de escuchar, como siempre, a mi magnífica compañera y alcaldesa de Santa Coloma, pues en su última parte de la intervención. Disculparme porque no he podido incorporarme hasta ahora. Tenía el problema inverso a Nuria. Ella tiene que irse antes y yo no podía venir antes. Así que me he perdido la primera parte y disculparme. Me voy a ubicar un poco. Supongo que queréis que se explique un poco la experiencia de Sant Boi, ¿no? Un poco, imagino, ¿no? En la línea de lo que explicaba Nuria. Está claro que cuando hablamos de comunidad, cuando hablamos, yo creo que es, digamos, la piedra filosofal, ¿no? Digamos, el fundamento estratégico en el que se han fundamentado, yo creo que y se han desarrollado las políticas públicas en estos últimos 40 años de políticas, digamos, de democracia y especialmente todas las políticas públicas impulsadas por las administraciones locales en nuestros pueblos y nuestras ciudades, ¿no? Evidentemente ha habido con distintos momentos, en distintos momentos y con distintas lógicas, pero siempre esa voluntad, al menos en nuestros municipios, de alianza, de vínculo, de trabajo conjunto entre, pues bueno, pues las comunidades, porque en nuestras ciudades también, aparte de este paraguas global, pues sí que es verdad que yo creo que hay que incorporar un término importante que son los barrios, ¿no? La verdad es que ahora todo el mundo habla, y antes Nuria hablaba de los ODS y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora en estos momentos el desarrollo, cualquier desarrollo de cualquier ciudad y cualquier pueblo, pero especialmente de nuestras ciudades, que son ciudades metropolitanas, que crecieron desaforadamente en los años 60-70, que se construyeron. Tenemos ciudades de ahora hace 40 años pues, de autoconstrucción, donde pues, bueno, pues, evidentemente durante estos años de ayuntamientos democráticos hemos tenido que vertebrar, que dotar de servicios, y todo eso ha sido gracias a ese vínculo, a esos encuentros y desencuentros históricos, pero que han significado pues, un trabajo conjunto entre las comunidades, en los entornos de proximidad, que son los barrios, y yo no me cansaré de decirlo, es decir, que son esos entornos de vida cotidiana, esos entornos pues, de proximidad vital y de seguridad vital, que se convierten en entornos de transformación y de crecimiento personal y colectivo. Por lo tanto, yo creo que, como os decía antes, cuando hablamos de los desarrollos ahora de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, y hablamos de desarrollos sostenibles, integrales, de desarrollos evidentemente sostenibles a nivel económico, a nivel social y a nivel ambiental, esos desarrollos, desde la lógica de la sostenibilidad, no serán posibles si no trabajamos y no acercamos el zoom a los barrios, no bajamos el zoom a los entornos de proximidad, porque es esos entornos de proximidad donde las comunidades tienen sus sentidos, y insisto, hablo en plural, las comunidades tienen sus sentidos, y donde se establecen esos vínculos, esa voluntad de trabajo colectivo que tiene que ver pues, con aquellos objetivos de proximidad que alineados tienen que ver con objetivos estratégicos de entornos, digamos, más importantes como son las ciudades, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, bueno, seguramente hemos tenido situaciones similares a Santa Coloma, pero yo creo que básicamente es eso, poner en valor ese papel estratégico que tiene que ver también con un elemento muy importante, yo creo que el ICI lo representa bien, que es poner en el centro a la comunidad,
como ese espacio de diversidad humana, ¿no? Que como antes también hablaba Nuria de buscar esa intersección entre diferentes lógicas, ¿no? Pero ese espacio de interacción humana desde la diversidad de todo tipo, diversidad generacional, diversidad cultural, diversidad de género y cómo en esa gran interacción pues hay un elemento muy importante que es el empoderamiento. Nosotros yo creo que las políticas públicas tienen que basarse en el empoderamiento de la comunidad. Y cuando hablamos de participación, hablamos de aportaciones, no hay participación, no hay aportaciones si no se basa en ese empoderamiento, en ese papel protagonista de los vecinos y las vecinas, de los ciudadanos y ciudadanas que construyen sus propios entornos y sus propios presentes y futuros, ¿no? Yo creo que las administraciones públicas y los gobiernos, los poderes públicos, en este caso los locales, que estamos más próximos, tenemos que dotar de eso, de los instrumentos, de las herramientas necesarias para ese empoderamiento, para ese apropiarse de lo que es público, para que ese apropiarse de lo que es próximo, que son los barrios, que son el espacio público, que son los equipamientos, que es el barrio, que es la ciudad al final, ¿no? Y eso es esto sería a grandes rasgos un poco las lógicas en las que hemos estado inmersos en estos últimos años, que se han basado en eso, en bajar el zoom a los barrios, en poner en valor a las comunidades, en empoderar a las comunidades, en dar instrumentos y herramientas, en establecer espacios de interacción y también de coordinación entre estas distintas miradas que hablábamos de interseccionalidad, pero también entre los distintos agentes también y servicios que están, las administraciones que están interviniendo en los territorios. Y por otro lado también hay un elemento importante que son estas alianzas absolutamente necesarias y situar todas, porque también nos encontramos en un momento determinado donde todo era comunitario, también aquello, ¿no? Todo era, y nos encontrábamos en el mismo territorio con distintos proyectos que se solapaban y se contrarrestaban. Yo creo que eso es muy importante, es alinear, articular y dotar de contenido y de alguna manera, situar correctamente y articular correctamente todos esos elementos. Por ejemplo, nosotros a raíz del ICI en el barrio de Marianao de Sant Boi y con el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Sant Boi y la Fundación Marianao, que es el referente en este proyecto, la idea, nosotros también teníamos un plan de desarrollo comunitario en ese barrio. Lo que hemos hecho es fusionarlo todo. No tenía ningún sentido que en el mismo espacio coincidieran dos proyectos, dos iniciativas de administración, en este caso, pues evidentemente con la obra social de la Caixa, el otro de la Generalitat, evidentemente impulsado por la Generalitat con el Ayuntamiento. La idea es articular todas aquellas iniciativas, proyectos y acciones que coincidían en el territorio y que tenían las mismas lógicas. Porque al final estamos hablando de los mismos y yo creo que no tiene ningún sentido ni solaparse ni trabajar en paralelo. Por lo tanto, yo hablaría de estos tres elementos, de empoderar, de bajar el zoom a los barrios, de poner en valor a las comunidades, de articular estrategias de vínculos, de interacciones y de articulación bajo una misma estrategia. Y luego también es importante un elemento que creo que tiene que ver también con lo que decía antes Nuria, es decir, ahora tenemos un marco de referencia que son los ODS, no tiene ningún sentido que estas iniciativas no respondan a este marco, no vayamos sumando, no vayamos incorporando de forma en la definición ya de la propia acción y no solamente pues que sea pues como un elemento estético, tiene que ser un elemento de cambio profundo, de plataforma, de palanca de transformación, ¿no? Y otro elemento que quería destacar, y con esto no sé si me alargo o no me alargo, disculparme, es muy importante que todo esto genere modelos, que realmente se generen modelos, además modelos testados, modelos que de alguna que están con indicadores que también signifiquen, que permitan medir, que permitan evaluar y que luego estos modelos se puedan transferir a otras realidades territoriales. Yo creo que nuestras experiencias también, cuando digo otras realidades territoriales me refiero a realidades territoriales internas, es decir, en los demás barrios de la ciudad y por lo tanto bajo esta estrategia global de ciudad, pero también a otras realidades territoriales
pues de otros municipios, ¿no? Yo creo que las experiencias que hoy estamos poniendo encima de la mesa, la de Santa Coloma, la de Sant Boi y la de otros municipios y otros barrios en las que se han desarrollado el ICI, por ejemplo, yo creo que se ha convertido en un modelo de intervención, en un modelo de actuación comunitaria, en un modelo también de transformación de las comunidades, ¿no? En esa voluntad de convivencia inclusiva, en esa voluntad de cohesión social, en esa voluntad de transformar desde la construcción colectiva y el protagonismo de los ciudadanos y ciudadanas con respecto a todo aquello que les atañe en su vida cotidiana y en sus entornos de proximidad. Y bueno, yo creo que tendríamos que también elevar estas actuaciones que estamos haciendo, que son evidentemente que tienen que ver con un territorio y que tienen que ver con una ciudad, pero que al final los tenemos que elevar a categoría. Son modelos y son modelos testados. Y yo creo que esto también, y ahora desde la Diputación, por ejemplo, también desde el rol que también estamos asumiendo desde la Diputación, tanto Nuria como yo, la idea es impulsar que eso llegue a otros territorios, que eso llegue a otros barrios y pueda también pues ayudar a incorporar estas miradas en otras realidades. O sea, consideramos que la experiencia de Sant Boi, así como la de Santa Coloma, son tan ricas que siempre nos quedamos con ganas de más. Además, considero a estas alturas que lo que se ha logrado después de 10 años de intervención en ICI en diferentes territorios, o 6 en los territorios de 2014, ha dado un vuelco en muchos aspectos a la intervención social a nivel estatal. Y yo creo que es interesante. Quizás estamos muy en caliente o muy cerca, muy próximos en el tiempo a lo que se ha desarrollado como para poder evaluar, como bien comentaba Lluïsa, el impacto real que está teniendo este modo de hacer política y este modo de acercarnos holísticamente a esa realidad. Y uno de los puntos claves, y aquí sí que nos gustaría también escuchar a Carlos y a María José, en toda esta arquitectura social que se está desarrollando, en todo este trabajo, ¿cómo hacemos sostenibles estos procesos comunitarios? ¿Cuáles creen que deberían ser los elementos que den sostenibilidad, que den soporte a que se pueda seguir trabajando de esta manera, cuando parece que con el ciclo de crisis que ha supuesto el COVID, esto no parece importante? Muchas personas o muchas agendas consideran que hay otros elementos necesarios y no ven justamente este. Es algo que nos ha pasado durante estos 10 años, sobre todo con el tema de salud, por ejemplo. Muchas enfermeras entienden que el trabajo comunitario es vital, pero muchos de sus compañeros o compañeras consideran que es una pérdida de tiempo. O sea, hemos hecho una inversión de muchísimas horas para entender que es vital entender el trabajo tal y como lo intentamos hacer desde un proyecto como el que estamos desarrollando. Por lo tanto, la pregunta es claves de sostenibilidad y ya pasar luego a futuro, claro, sostenibilidad y futuro de los procesos comunitarios. ¿Cuáles creen que sería, María José, Carlos, por favor? Pues me gustaría, como hace referencia primero muy cercana a dos municipios, me gustaría intervenir y luego ya que complemente quizá o que añada, ¿no? Pero por hablar del ICI directamente. Bueno, lo primero, un saludo muy cordial a Lluïsa. Qué gusto oír a dos alcaldesas con ese, no solo discurso, con esa práctica, ¿no? Marco Marchioni estará dando saltos de alegría en el espacio de los justos. Le estoy casi sintiendo como si estuviera aquí al lado, con esa expresión que él ponía cuando algo corroboraba sus sueños, sus utopías y bueno, tantas palabras, ¿no? Incluso las últimas de Nuria, ¿no? Con esa crítica a los presupuestos participativos, a la versión de los presupuestos participativos, relegándolos a una miaja del presupuesto municipal. Cuánto insistió Marco en todo eso y en muchas cosas, así que vaya en su memoria. Primero, qué gusto. Iván, efectivamente ahí está ahora la cuestión, el tema de la sostenibilidad. Yo diré dos cositas. Una, bueno, lo hemos trabajado precisamente en Sant Boi, en el seminario con Luis estos días. El jueves cerramos el seminario de Sant Boi y hemos trabajado allí, dialogado, Lluïsa, con tu gente, todo el tema de la sostenibilidad. Yo creo que aquí, como siempre, igual que ha hecho antes María José, y siempre hacemos lo mismo, ¿no? Primero, es muy importante siempre la fundamentación conceptual, el debate, el consenso sobre los términos, ¿no? Lo primero de todo, antes de entrar a la sostenibilidad ICI y del modelo, que enseguida me referiré, solamente la siguiente reflexión. Volvamos a los orígenes y no perdamos
la luz, ¿no? Hace 50 años que el Club de Roma, 50 años, en los límites del crecimiento humano, ya dijo que estaríamos cada vez en esta situación. Lo primero que hace falta es reaccionar. Menos mal la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la sostenibilidad de los procesos y, como ha dicho muy bien Luisa, el desarrollo económico, social, humano y ambiental. Vamos a tener refugiados climáticos, y si no los tenemos ya, a las puertas de Europa, etc. Entonces, en segundo lugar, el informe Brundtland, de la señora Brundtland, donde se definió por primera vez de forma científica, potente, normativa, el concepto de sostenibilidad, es del año 87. Llevamos ya pues 33 años con un desarrollo de toda una serie de ideas. ¿Qué decía aquel informe? Primero respeto. Respeto a la naturaleza y respeto a todos los seres vivos. Por lo tanto, valor central de la intervención comunitaria y de la convivencia que antes hemos estado hablando, el respeto, el pluralismo, excepto con aquellos que no se les puede respetar, puesto que están en el machismo, están en el patriarcado, están en la violencia de género, están en la ultraderecha, están en el nazismo. Ahí no hay respeto ninguno. Pero el 90 y tantos % respeto absoluto en el pluralismo municipal, como antes ha dicho muy bien también la alcaldesa Santa Coloma, la alternancia electoral, etcétera, etcétera. Segundo, se ponía en el informe de sostenibilidad no causar daño. Pero es que esto está en las culturas del mundo, es que esto está en la Constitución boliviana por influencia de los aymaras y los quechuas, que es de donde procede el buen vivir. El no causai, no daño, no mentira, etcétera. Es decir, no mentira, eso está en la Constitución de algunas naciones latinoamericanas por influencia de las culturas amerindias, no dañar, ¿no? Entonces, también esto es importante para superar la hostilidad. Claro que hay que trabajar por la convivencia, pero en el ICI decimos la coexistencia no basta, hace falta más convivencia, pero sobre todo superemos toda hostilidad. Municipios libres de hostilidad, libres de agresión, libres de feminicidio. Lo primero de todo, tenemos que ir a no causar daño, al cuidado, como se ha dicho muy bien y lo ha recogido antes. Bueno, en fin, María José, esto lo ha expuesto perfectamente. Tercero, equilibrio. La idea de sostenibilidad no se puede sostener ambientalmente ni la tierra en el desequilibrio. Estamos en un sistema capitalista neoliberal que genera constantemente desequilibrios. Tiene que haber multilateralismo democrático, tiene que haber un equilibrio económico internacional y a nivel local es muy importante equilibrar distintos aspectos del desarrollo humano a nivel local. Y finalmente, lo más importante para mí, no olvidemos que sostenibilidad es ética del compromiso intergeneracional. No podemos dejar a las nuevas generaciones el mundo peor que está. Ya hemos fracasado bastante. Yo no estoy dejando a mis hijos el mundo que yo he tenido. Y yo he nacido en la dictadura, pero he tenido más oportunidades que están teniendo mis hijos. Tengo 4 hijos y no me gusta este horizonte. Por lo tanto, es una sostenibilidad ética. Bien, pues con este concepto, a nivel del proyecto ICI, ¿sostenibilidad de qué? Pues lo que tiene que sostenerse no es el proyecto en su forma actual. Se dijo desde el principio que es un proyecto que sirve a un proceso. Lo que tenemos que sostener es el proceso comunitario participativo. ¿Cómo? Mediante, como han dicho las alcaldesas, los planes vectores. Hay 3 acuerdos de pacto de ciudad, etcétera, de San Boi fantásticos, y hay todo un plan integral en Santa Coloma. Claro, el proyecto ICI nace para potenciar. Ahora bien, yo acabaría mi intervención, alcaldesas, colegas, participantes en el debate, con la preocupación de que la sostenibilidad del proceso participativo, comunitario, intercultural, que siga generando convivencia y cohesión, tiene sus, como siempre, riesgos, es dinámico. ¿Cuáles veo yo? ¿Cuáles quisiera poner sobre la mesa para preocuparnos y para acertar? El primero, lo digo con toda sinceridad, y lo he repetido mucho en los espacios de relación institucional del ICI, ¿no? La experiencia ICI es el ayuntamiento con la sociedad civil. Con la sociedad civil. El proyecto ICI lo han hecho muchos protagonistas, pero ha habido entidades, y hay, como Marianao, por ejemplo,
o como Carta por la Pau, con Jordi Palou y con toda la gente de Sant Boi, etcétera, que son entidades que son referentes y han estado trabajando por el proyecto. Por lo tanto, no es ninguna sospecha ni nada, es simplemente que he visto cómo a veces, lo voy a decir más fuerte para que se me entienda, la municipalización de la iniciativa comunitaria trastoca la iniciativa comunitaria. Lo voy a decir más fuerte, alcaldesa, veo a Luisa en pantalla. La burocracia y administración y requerimientos de la maquinaria administrativa local, a veces, voy a poner una expresión, pero es de verdad, con sinceridad para que acertemos, a veces tritura. ¿Por qué? Porque es rígida, porque no, este contrato no se puede hacer. Lo que ha habido en el proyecto ICE ha habido un compromiso municipal fantástico que junto con, en vuestro caso, la Fundación Marianao y otras muchas entidades, entonces no digo a estos municipios, estoy hablando en general, el acento debe ser puesto, este traslado, esta cesión del proyecto que ya hace Caixa, hasta aquí hemos llegado, ahora os toca a vosotros, ese traspaso es a la municipalidad y es a la sociedad civil. El segundo punto es la fundamentación científica. Tengo que decir esto como director científico del proyecto. El ICI ha tenido muy buenos resultados por la participación de los protagonistas, pero porque ha sido un proyecto que desde el principio ha tenido investigación participativa. Ha habido debates, ha habido formación, ha habido encuesta y la va a seguir haciendo. Entonces, que se alíen los municipios con las universidades, con la intelectualidad del territorio, etcétera, porque sin fundamentación científica no hay praxis, hay práctica. Y la práctica siempre acaba en practicismo. Entonces, vivan los conceptos, viva la formación, etcétera. Esa es una experiencia ICI que debe continuar. La tercera es la metodología, la estrategia metodológica. El ICI no ha sido solo, bueno, pues un poquito de técnica metodológica. No, no. Ha sido la construcción colectiva de una estrategia metodológica que no conocíamos. En el año 2010 solo dijimos que tenía que ser intervención comunitaria más mediación intercultural, más o menos, y que había que fundirlas. Acertamos, pero se ha generado el concepto de conocimiento compartido, de programación comunitaria, de monografía, de audición, etcétera. Entonces se ha construido la noción de andamiaje cíclico. Yo me gustaría que los ayuntamientos tomaran conciencia de que es necesaria una estrategia de relaciones, de conocimiento compartido, de registro comunitario, de monografía actualizada, espacios técnicos de relación, espacios de relación institucional. Esto no son, y es lo que ha dicho Lluïsa Moret, estamos ante un modelo. Lluïsa, habéis colaborado vosotros y Santa Coloma y otros 32 municipios, habéis colaborado en gestar en el Estado español un modelo. Tenemos una fórmula, con todo su pluralismo, sus límites, sus vicisitudes, sus errores, con todo, pero lo tenemos. Ahora hay que mantenerlo entre todas, colaborando, aquí se hará así, aquí se hará allá, pero me ha gustado mucho lo que has dicho de modelo. Marco, yo acabo, siempre, nunca le gustaba la palabra modelo, porque es muy peligrosa y es algo que hay que copiar. Y entonces yo le decía, Marco, que no es eso. Y él lo definía siempre como un conjunto de hipótesis validadas. Los 10 años y los 6 en Santa Coloma y en Sant Boi han sido una macroexperiencia y están siendo, está abierto. Pero esta primera etapa lo que ha servido es para validar ciertas hipótesis. Y una es la que ha dicho Lluïsa y la que ha dicho Nuria. Cuando las dos habéis dicho la misma palabra. Cuando se trabaja conjuntamente, cuando el ayuntamiento, junto con la sociedad civil y los profesionales públicos y privados, trabajan conjuntamente, los resultados pueden ser magníficos. No es una cuestión solo de más o menos recursos, ¿verdad? Entonces, lo veo así y creo que efectivamente, como habéis dicho, la Agenda 2030 nos permite un paraguas mundial interesante. Para mí es toda ella estratégica, pero yo, Nuria, Lluïsa y demás participantes en el coloquio, yo en el ICI todo es importante, pero el 11, ciudades inclusivas, inclusión, nadie se queda atrás, Sant Boi inclusivo, Santa Coloma inclusiva, con los migrantes andaluces y murcianos ya catalanizados, con todos los inmigrantes extranjeros, como nuevos ciudadanos, inclusión,
El 16, instituciones justas, pacíficas, legítimas, instituciones en cultura de paz, no violencia, instituciones. Y el 17, como habéis dicho, nuevas alianzas. Se tienen que aliar los distintos municipios, etcétera, pero nos da la agenda asideros para poder estar esperanzados, pero la sostenibilidad no es fácil, entre otras cosas por las razones que comentaba, por no hablar del crecimiento enorme de la xenofobia y de la ultraderecha y el populismo absolutamente xenófobo que está en marcha, ¿no? Que es un limitante de contexto para la intervención comunitaria. La hace más necesaria, pero es un límite europeo que tendremos que combatir juntos. Muchas gracias. Como Carlos ha dicho un montón de cosas muy pegadas a los proyectos que estáis llevando a cabo y muy operativas, que además comparto totalmente, pues lo que voy a hacer es subirme un poquito por arriba a la parte del paraguas. Insisto, o sea, me parece acertadísimo y no sabría decir qué es más importante. Todas las cosas que ha dicho son igualmente importantes, relevantes y para no olvidar ninguna. Pero mi reflexión va un poco en la línea de lo que tú planteabas, decías, ¿no? Parece que como con esta pandemia a veces uno tiene la sensación de que todo este esfuerzo como que ahora puede caer en saco roto, no se considera prioritario. Yo creo que tenemos un desafío muy grande. Las personas que creemos y que confiamos y que entendemos que si no es por lo comunitario no hay transformación posible ni sostenible, ¿no? Una cosa que ha venido a demostrar esta pandemia, se quiera negar o se quiera aprender o no, es que el mercado global en el que vivíamos se ha mostrado absolutamente incapaz de suscitar la fraternidad entre los pueblos y la fraternidad entre las personas. La respuesta a este desafío del coronavirus, como a todos los desafíos que teníamos de antes y que no queríamos ver, más todos los desafíos que van a venir, que van a ser a nivel de ecosistema planetario, no van a afectar a una pequeña comunidad. La respuesta, insisto, a este desafío concreto y a todos los que ya teníamos y los que vendrán, solo puede llegar de la solidaridad y de la cooperación. O sea, no hay desafío que pueda ser enfrentado si no es a través de la solidaridad y de la cooperación entre las personas, entre actores sociales y entre los pueblos, si queremos hablar a escala planetaria. Por eso creo que hoy es más necesario que nunca, y la principal lección que deberíamos aprender y divulgar de esta pandemia es que solo a través del incentivo de la cooperación y de la colaboración podemos llegar a salvarnos o a encontrar alguna respuesta. Porque estamos en la ventaja que tiene esta pandemia es que nos ha quitado la venda de los ojos. Bueno, hay gente que se la quiere seguir poniendo. Estamos en una disyuntiva, o más solidaridad o derrota. Por lo tanto, la sostenibilidad solo puede venir de la cooperación, de nuevas formas de agregación solidaria, y eso pasa por lo comunitario. Si el mercado global no ha sabido, ni puede, ni quiere suscitar la fraternidad, ahí es donde está el camino, el horizonte, la luz al final del túnel que tenemos que ser capaces de atravesar. Porque nosotros hasta ahora, en la acción política, social, en nuestra civilización, hemos considerado, por ejemplo, la justicia, junto con la igualdad, etcétera, valores centrales de nuestro modo de vida, de nuestro estado social, de nuestra civilización, como lo queráis llamar, que son valores muy importantes, la libertad, la igualdad, la justicia, pero como insiste Carol Gilligan,
no le hemos prestado la suficiente atención a un valor que es fundamental y que es el único que puede asegurarnos una vida sostenible y una vida sostenible y digna para todos y todas las personas, que es el valor de la fraternidad. La fraternidad es un valor igual de importante que la justicia o que la igualdad, etc. No es menos importante. Pero a diferencia de la justicia, que es un valor que compete al Estado garantizar y ejercer, el valor de la fraternidad es un valor que nos compete a todos. Nadie, absolutamente ninguna persona en este planeta, viva como viva y en las condiciones que sea, podemos eludir nuestras responsabilidades de cuidado. Porque el ser humano, para sobrevivir, para llegar a ser adulto, dependemos de la generosidad y el cuidado de los demás. Así que todas las personas, no solo las mujeres, también los hombres, no solo los adultos, también las personas mayores, también los niños, también los jóvenes, no solo las personas autónomas, todo tipo de personas, todas las personas, vivan donde vivan y tengan las características que tengan, tenemos que ser personas que nos autocuidemos y que seamos capaces de cuidar a los demás. Por eso a mí me parece central que empecemos a sustituir, es todo un trabajo de pedagogía ciudadana, que en los procesos que llevemos a cabo, independientemente del contenido técnico y de la logística que en cada lugar se implemente, tendríamos que avanzar hacia la sustitución de ese concepto tan manipulable que ha sido el centro de nuestra vida y de nuestro sistema y de nuestro pensamiento, que es el concepto de libertad individual, empezar a sustituirlo, y esto exige un cambio de pensamiento, de acción y de códigos de civilización, sustituir ese concepto tan manipulable, insisto, de libertad individual, que es como el becerro de oro, por el concepto de autonomía relacional. Porque o somos capaces de trabajar y de construir lo que Joan Tronto llama, que a mí me gusta tanto, una democracia cuidadora, o vamos a encaminarnos hacia la derrota más total y absoluta. Solo si somos capaces de construir una verdadera democracia cuidadora, vamos a disponer del antídoto efectivo contra el neoliberalismo, así de claro. Y os invito a leer sus textos, porque esto no lo puedo desarrollar ahora. Una democracia cuidadora es una democracia que es capaz de detectar todas las necesidades de todos sus miembros, de todos, no solo de unos pocos o de unas pocas, y es capaz, además, de repartir responsabilidades entre todos y todas, donde se tiene la empatía suficiente a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel organizacional, a nivel institucional, para ser sensible a las necesidades del otro, de la otra, y somos capaces de repartir sin excusas ni históricas, ni políticas, ni de género, ni de edad, de asumir y de repartir entre todos esas responsabilidades de cuidado. Porque si hasta ahora el miedo era la única experiencia, que parece ser que era la única experiencia compartida, y tal como estamos evolucionando, al menos en el caso de España, en esta pandemia, parece, yo lo observo así, soy un poco pesimista, que el miedo hasta ahora parece ser la única experiencia compartida. Frente a eso que nos encamina a la derrota más total y absoluta, solo si somos capaces de que la esperanza de lo común se convierta en una experiencia también compartida, como lo es el miedo, podremos salvarnos, podremos ahuyentar la derrota. Y que la esperanza de que lo común sea una experiencia compartida y vivida colectivamente, como se está viviendo la experiencia del miedo, eso solo puede lograrse, solo es posible a través de vínculos comunitarios. Construir lo común como esperanza, deberíamos ser capaces, yo creo
que todos los procesos de acción comunitaria tienen la sostenibilidad asegurada si somos capaces de convertir la esperanza en categoría política. Mientras no seamos capaces de construir la esperanza a partir de esa vivencia y el cuidado mutuo, es lo que puede convertirse en esa esperanza de lo común compartido, no solamente que tengamos la experiencia compartida del miedo, puede salvarnos. Y hablo de convertir la esperanza en categoría política, aún sabiendo, como diría Hannah Arendt, que la ausencia de certezas, porque tenemos convicciones, pero certezas pocas, pero esa ausencia de certezas no debería liberarnos de la responsabilidad que todos y todas tenemos de cuidar el mundo que compartimos, el mundo en el que vivimos, el mundo en el que convivimos y el mundo en el que como especie nos interesaría poder seguir viviendo, porque el planeta puede vivir sin el ser humano y nosotros podemos llegar a autodestruirnos. El planeta sobrevivirá a pesar de los seres humanos. Deberíamos contribuir a que sobreviva también gracias a nosotros, porque así nosotros nos salvamos con él también. Pues es complicado aportar nada más. Yo, la verdad es que para mí es un placer estar aquí y sobre todo sentir, hablaré de emociones, sentir que formo parte de algo, que formo, cuando se hable de lo común, cuando se habla de los vínculos, yo creo que lo más importante es sentir que formas parte de algo y que ese algo evidentemente da esperanza, ¿no? Y genera esperanza, ¿no? Y yo, de muchas de las cosas que ha dicho Carlos y de muchas de las cosas que ha dicho María José, quería destacar 2 o 3, permitirme. Ha dicho una cosa Carlos que es importantísima, que comentaba, bueno, todas las experiencias que hemos tenido, y concretamente los 2 municipios que estamos hoy aquí representados, con los ICIs, ¿no? Con nuestros compañeros de viaje, en el caso de San Boi, con la Fundación Marianao y con muchas, bueno, pues con la comunidad entera del barrio y todos los distintos agentes sociales y comunitarios que han intervenido. Y tú comentabas, ¿no? Cuidado con el tema de la municipalización, que muchas entendiendo municipalización como el tema de, pues eso, de burocratizar, y estoy de acuerdo. Yo por eso he insistido mucho con el tema de modelo. Es que justamente, aunque parece que no, el modelo ICI no solamente ha ayudado a la comunidad y al barrio, ha ayudado al ayuntamiento a ver que hay otro modelo y otra manera de hacer las cosas. Ha ayudado al propio ayuntamiento y a las dinámicas y a las inercias absolutamente, que muchas veces, pues desgraciadamente, en estos 40 años yo siempre digo que está muy bien porque los ayuntamientos democráticos evidentemente hemos evolucionado y nos hemos dotado de instrumentos. Y muchos de estos instrumentos son normas, son ordenanzas, pero justamente eso nos ha rigidizado, ¿no? ¿Y qué pasa? Que estamos dando respuestas homogéneas a realidades heterogéneas. Y muchas veces cuando tenemos que dar, y aquello de dar respuestas reales a necesidades reales, decimos que generamos precedentes. Y se nos dice que, uy, cuidado, que ahí te está saltando no sé qué. Y hay que saltarse el no sé qué. Y eso a lo mejor queda mal que lo diga yo, pero bueno, hay que saltarse el no sé qué. Y para mí, cuando insisto, modelos sí, por favor, porque ha significado ver desde ya la práctica real, desde la realidad, que se puede hacer las cosas de otra manera y que no solamente salen mejor, sino que encima no haces nada, no te saltas nada, ni rompes nada, sino todo lo contrario, lo enriqueces, lo amplías y lo engrandeces, ¿no? Y yo creo que en ese engrandecimiento, entonces retomaría con alguna cosa que ha dicho ha dicho María José, y que gracias, María José, por haberlo dicho, gracias por recuperar la fraternidad como valor estratégico y maravilloso que queda siempre invisible y invisibilizado deliberadamente. Porque yo creo que no solamente ha sido invisible, sino que ha sido invisibilizado deliberadamente. Entonces, la fraternidad, evidentemente con todo el respeto a la igualdad, a la libertad y a la justicia, pero bueno, estamos hablando, la fraternidad es ese elemento que nos vincula, es ese valor que da valor al vínculo.
Y yo, recuperando alguna frase de mi amigo Fernando Fantova, cuando hablábamos del cuidado, cuando hablamos, claro, en ese esfuerzo que ha habido durante estos 40 años de profesionalizarlo todo y de, digamos, mercantilizarlo todo, decía, es que en las comunidades hay que recuperar la gratuidad del vínculo. Es que parece que solo tienen valor los vínculos que se pagan y se compran y se venden. No, no, es que justamente volver a lo comunitario es recuperar el valor de aquello que es gratuito, que solo se basa en la fraternidad y en las realidades y las relaciones humanas, basados en los afectos, en el reconocimiento, en el respeto, ¿no?, del que hablaba antes Carlos. Por lo tanto, gracias por poner palabras a muchas cosas que a veces pues da miedo decir. Bueno, no es que da miedo, es que es aquello que dices, bueno, a ver, pues sí, yo creo que hay que ser valiente, hay que romper moldes, hay que decir pues que hay cosas que hay que cambiarlas y ya está. Y bueno, pues hay que buscar otras lógicas, porque si no, antes también lo comentabais, ¿no? El tema del futuro, de las generaciones futuras. Yo estoy muy obsesionada con las generaciones futuras y con qué les vamos a dejar a estas generaciones futuras. Yo tengo un hijo de 16 años y la verdad es que pues me gustó, como madre y como ciudadana y como alcaldesa, me gustaría dejar a esas generaciones futuras caminos. Ya no digo cosas, sino maneras, lógicas, miradas, ¿no? Entornos humanos de proximidad, escenarios no hostiles, ¿no? Así que yo no quiero enrollarme más porque evidentemente no creo que tanto Carlos como María José han hecho broches de oro. Pero solo deciros que sí, que también desde las instituciones también tenemos que romper rigideces, tenemos que romper lanzas, tenemos que empezar a poner eso. Y insisto, el tema de maneras de hacer que mejoran y que pueden suponer, pues, bueno, pueden romper, pueden incluso chocar con elementos que parece que son un poco pues, los 10 mandamientos, ¿no? Hay que romper con los 10 mandamientos y coger las, ¿cómo se llamaba? Las piedras aquellas, ¿no? Y romperlas y lanzarlas al suelo, pues tal. Tabla, sí. Yo creo que ahí tenemos mucho trayectoria, o sea, mucho margen de mejora y yo insisto y reitero que ejemplos como el ICI son la prueba palpable de que es posible. A Carlos, a María José, a Luisa y a Nuria sus excelentes intervenciones, a Luis y a Iván su conducción del acto, al equipo, a Lara y a Bárbara, por supuesto, a todos los que estáis aquí. Y de todos los titulares que me han pasado, voy a pasar uno que no me han pasado, que es la intervención comunitaria es sexy y lo estáis demostrando vosotros. Aprovechémoslo ya que tiene ese encanto para darle entre todas y todas el contenido que merece. Nada más. Nos despedimos aquí. Saludar. Dime, Iván. Sí. Yo antes de cerrar, un muy breve apunte, porque para mí son muchos sentimientos encontrados ahora mismo, porque en el momento en el que estamos, uno adquiere una cotidianidad con las personas con las que construyen. Ya se despidió también Alicia, que quería tener palabras para ella porque ha sido parte del equipo comunitario. Yo quería agradecer mucho tanto a la Fundación Canta de la Pau, a Jordi y obviamente a Bárbara, a Lara y a ti. Y antes nombraba a Nicanor Parra y ahora nombraré a otra chilena, que es a Violeta Parra. O sea, gracias a la vida por habernos puesto en caminos conjuntos. Gracias también a Betty. O sea, voy a echar mucho de menos muchas cosas y también, obviamente, Betty, ahí recordar a Betty, recordar a Laia, a Chris. Me parece que han hecho un trabajo encomiable y muchísimas gracias por su humanidad, porque en el fondo, cuando nos enfrentamos a esto, es humanidad o barbarie. Y ustedes han hecho posible esto también. Y ahora vas y la cascas, ahora tienes que ser